Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, qué comisiones de gestión tiene o cualquier otra cuestión. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, como siempre empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, antes de empezar con el programa de hoy, os recuerdo que la semana que viene tenemos consultorio y va a ser muy interesante porque tengo ya una serie de preguntas que son bastante interesantes que me han llegado y os lo recomiendo porque creo que del mismo y con la situación actual podéis sacar buenas ideas y bastantes buenos aprendizajes. Va a estar, creo que, bastante bien. Si alguno estáis interesado en enviarme alguna cuestión, podéis hacerlo. La semana que viene lo publicaré, como siempre lo publico, viernes a las 3 de la tarde, será el viernes 27. Y hasta el miércoles 25 pues estoy para recibir consultas. Luego probablemente ya no entrará para el próximo consultorio, pero antes del miércoles 25 casi seguro que las meto para el programa del viernes 27. Recordaros como siempre que si os gusta el programa, os agradezco mucho que le deis un like en la aplicación porque bueno, pues de esa manera ya sabéis cómo funcionan estos de las redes sociales y los likes y demás. Siempre los programas que tienen muchos likes pues, se ponen en las primeras posiciones, con lo cual pues bueno, ayudáis a que este podcast tenga más visibilidad. Bueno, hoy vamos a hacer una entrevista y está con nosotros Álvaro Martínez, gestor de fondos y socio en Cartesio. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Eusebio. Muy bien, aquí estamos. Perfecto. Encantado de estar contigo en tu podcast. Pues nada, encantado de que te des una vuelta por aquí como ya hiciste en anteriores ocasiones. Vamos a repasar un poquito vuestros dos fondos y demás. Háblanos un poquito de, en primer lugar, quién es Cartesio. Hay mucha gente que lo conocerá, que os conocerá, otros que no, pero bueno, por ponerlo un poco en contexto, ¿vale? Sí, pues un poco repasamos. Mira, somos una gestora de fondos de inversión, solo nos dedicamos a eso, a gestionar dos fondos de inversión desde el inicio. Cumplimos, de hecho, 20 años en marzo del año que viene, lo cual yo creo que nos hace, si no, de las gestoras independientes, es decir, que no pertenecemos a ningún grupo financiero ni familiar, yo creo que nos hace, si no la más antigua, una de las más antiguas. Lo cual ya me empiezo a sentir la edad que en realidad tengo, ¿no? En los 20 años tenemos dos fondos de inversión, que son dos mixtos. Uno es un mixto conservador, que llamamos el Cartesio X, con su réplica en Luxemburgo, que es el Cartesio Income. Y luego el Cartesio Y, que es un mixto moderado, con su réplica en Luxemburgo, que es el Cartesio Equity. Y desde el principio decíamos que solo debíamos tener dos estrategias, y eso ha sido el X y el Y. ¿Por qué X e Y? Pues un poco Cartesio es el nombre de Descartes en latín y en italiano. Entonces el Y es el eje de las ordenadas, que se sube y baja más volátil. El X es un poco el más estable, el eje horizontal de un plano cartesiano, ¿no? Entonces estamos gestionando ahora mismo unos 660 millones de euros entre las dos estrategias, como un 60% en el Cartesio X y un 40% en el Cartesio Y. Y lo bueno es que, bueno, como son 20 años los que ha pasado de todo, decir dos cosas. Primero, que seguimos al frente de la gestora los tres socios fundadores, aunque ahora tenemos dos socios más y somos un equipo de 12 personas.
lo cual no solo es la longevidad de los fondos, sino que el estilo de gestión o al menos las personas que lo gestionan pues no han cambiado, ¿no? Son fondos que tienen un componente de asset allocation, de distribución de activos, y también de stock picking. Y el objetivo es de rentabilidad-riesgo. Es decir, tener la mayor rentabilidad posible, pero con un riesgo más o menos acotado, ¿no? Que suena muy bien, pero en realidad es muy difícil. Entonces, los fondos, como ya tienen una historia, quizá decirte que esto es importante porque desde hace unos meses nos ha vuelto a subir de nota Morningstar. Entonces, Morningstar sabes que tiene una calificación cuantitativa, que son las estrellas, y una calificación cualitativa, que un poco califica al equipo gestor en función de o non-rated, o bronce, plata o oro, ¿no? Entonces, a mí me interesa especialmente la cualificación cuantitativa, porque además es una cualificación o una calificación que tiene en cuenta eso, precisamente la rentabilidad riesgo, ¿no? Entonces, en el caso del X, ahora mismo tenemos a 3 años 5 estrellas, que es la máxima nota que puedes sacar, a 5 años también 5 estrellas, a 10 años 4 y overall, o sea, en conjunto nos da 5 estrellas al Cartesio X y somos Silver. El Cartesio Y, a 3 años tenemos 5 estrellas, a 5 años 3, a 10 años 4 y overall 4 estrellas, ¿no? Las rentabilidades de los fondos, nosotros desde inicio, o sea, desde marzo del 2004 hasta septiembre, tenemos un TAE del 4,9% en Cartesio Y, con una volatilidad del 10,9%. En este periodo, por comparar, la renta variable europea ha dado un 6%, pero con una volatilidad mucho mayor del 18,4%. O sea, hemos dado, a grosso modo, un 72-73% de la rentabilidad de la bolsa con un 60% de la volatilidad. En el caso de Cartesio X, ahí hemos dado más rentabilidad que nuestro índice de referencia, hemos dado un 99,7% de rentabilidad, que significa un TAE del 3,6%, y el índice ha dado un 76%. La volatilidad de un fondo del Cartesio X es un 4%, y la volatilidad de la referencia es el 5,2%, que es mayor, pero más rentabilidad y con menos volatilidad. Nosotros cuando hablamos de índices, es una referencia. Somos una casa que no nos ajustamos al índice, tenemos una composición de la cartera muy distinta al índice. A veces lo hacemos mejor en el mercado, a veces lo hacemos peor, pero eso no nos obsesiona. Yo creo que un gran error en la gestión es estar obsesionado por índice. Aquí lo que se intenta es tener rentabilidades buenas, razonables, con un riesgo más que razonable. Y luego, valores o cosas diferenciales de Cartesio. Pues primero, que los socios que estamos en Cartesio, los que estamos gestionando los fondos, todo nuestro patrimonio financiero está invertido en los fondos, es decir, nos guisamos o nos comemos lo que guisamos, mejor dicho. Segundo, creemos un esquema de comisiones barato, atractivo. Tenemos una comisión del 0,9% en el Y y el 0,6% en el X, luego una comisión de éxito del 7,5%, pero con marca de agua. Es decir, el incentivo está para que si no ganas dinero, pues cobres poco o algo razonable, y si ganas dinero también una cosa razonable. O sea, somos de una forma el anti-hedge fund, que pone comisiones fijas altas y comisiones de gestión todavía más altas, ¿no? Con lo cual el incentivo es básicamente primero ganar mucho dinero como gestor y quizá tomar riesgos que a veces salen y te forras y a veces no salen, y puedes quebrar al cliente y quebrar a la empresa, ¿no? Eso es una cosa, pues, importante. Y luego la transparencia. Yo creo que desde hace 20 años estamos publicando estos informes mensuales, que es un modelo de transparencia en cuanto a lo que tenemos, a lo que no tenemos, qué pensamos hacer, cómo vemos el mercado. Tenemos las primeras 20 posiciones, los sectores. Es decir, que nosotros creemos que la gestión del dinero de otros tiene que ser
muy transparente y muy abierta, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Entonces, eso es un poco las estrategias. Y luego, por último, que ya lo he dicho, pero poner en valor el hecho de que solo tenemos dos fondos y no vamos a lanzar más. Siempre ha habido tantos Siena, porque no lanzas el Y 100% invertido y no sé qué, o lanzas un fondo de emergentes de tecnología. Son fondos generalistas y que creemos que con una estrategia mixta conservadora y otra mixta moderada, dentro de lo que es el perfil de riesgo de un ahorrador típico, pues básicamente estás encajando el 80 o el 90% del ahorro, ¿no? O sea, si tú tienes un perfil de ahorro tremendamente conservador, que nunca quieres perder dinero, Cartesio no es tu sitio. Y si quieres ser siempre el que está en el activo que más gana, ganando más que el índice siempre, etcétera, y no te importa perder un 40% y tardar 10 años en recuperarlo, eso tampoco es nuestro perfil. Quizá lo último que diría, que es importante, la volatilidad. La volatilidad es la desviación típica de las rentabilidades. Hay gente que con buen criterio dice que la volatilidad no es indicador de riesgo, claro, eso lo dicen hasta cuando no pierden un 30, un 40 o un 50% un año y tarda muchos años en recuperarlo, pero puede ser verdad, ¿no? Nosotros lo que miramos mucho es el drawdown, es decir, la caída, o sea, cuando los fondos caen, qué tipo de caída tienes y cuánto tardas en recuperarlo. Y ahí realmente es donde también, desde mi humilde opinión, yo creo que en Cartesio lo hemos hecho francamente bien. O sea, lógicamente hemos tenido caídas que si hablas del Cartesio X, el fondo más conservador, pues que nos lleva a caer casi un 12%, de diciembre del 19 a marzo del 20, un 8,8, 6,4, pero lo importante es que son caídas, por ejemplo, en el caso del X, de 3 meses, la peor, la recuperamos en 12 meses, la de segunda, son 4 meses de caída, la recuperamos en 9 meses, viceversa. Por comparar, un activo en teoría sin riesgo, pero que hemos visto últimamente tener más riesgo de lo que parece, que es la deuda pública a largo plazo, que es nuestro índice de referencia en Cartesio X, pues ha caído un 21,7% empezando en diciembre del 2020 y todavía no ha recuperado esa caída. O sea, lleva ya pues 20, 21, 22, 2 años y medio sin recuperar esa caída, ¿no? Y en el Y parecido, lógicamente, al ser un fondo con más volatilidad, las caídas han sido más fuertes, pero también la recuperación ha sido pues siempre más rápida. La caída suele ser más baja o menor que la del índice y el periodo de recuperación más rápida. Nuestro peor momento ahí, en el caso de Y, fue durante el COVID, que caímos un 25% en tan solo 3 meses. El COVID pues, nos pilló como nos pilló, pero bueno, lo recuperamos en 12 meses, ¿no? Por poner un ejemplo, la caída más fuerte de renta variable que hemos vivido desde el índice Cartesio en la crisis financiera, ahí el índice cayó un 54% y tardó 62 meses en recuperarlo, ¿no? Cayó durante 21 meses y tardó luego 62 meses en recuperarlo. O sea, fueron 83 meses de quedarte a pachas, ¿no? En el caso de Cartesio, nuestra caída fue del 19 contra un 54, caímos también durante 20 meses, pero luego tardamos en recuperarlo solo 20 meses en vez de 62 meses. Con lo cual eso también, a mí me gusta más hablar de drawdowns, o sea, de periodos de caída y de recuperación. Y bueno, y esos son los un poco Cartesio y los fondos. Uh-huh. Bueno, es interesante este dato que comentas, porque cuando hablas, por ejemplo, del Cartesio X, bueno, estás hablando de que la máxima caída que habéis tenido es un 12% en 20 años, con lo cual, bueno, alguien que quiera invertir con vosotros a largo plazo, pues ya se puede hacer una idea que en el peor de los escenarios, en un escenario muy, muy, muy malo, pues podría llegar a caer el fondo el 12%, o a lo mejor luego nos encontramos con un escenario un poco más negativo y cae el 14-15%. Pero bueno, luego recupera con cierta facilidad, con lo cual no se va a encontrar con un fondo que siempre con una rentabilidad negativa mucho, mucho peor. Y evidentemente siempre a medio y largo plazo le va a dar algo más
pues que la clásica letra del Sí. tesoro actual, el clásico monetario actual, que están tan de moda, y bueno, pues Sí. puede tener una rentabilidad. Y lo que está claro es que para incluir rentabilidades por encima de la letra, si quieres, el issue rate, pues a largo plazo. Primero hay que pensar a largo plazo. La gente dice, sí, estoy a largo plazo, pero luego pierde un 5% momentáneamente y se pone muy nervioso. Yo te diría que hay que decir el disclaimer siempre que se dice que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras, pero bueno, son 20 años de hacer las cosas en todo tipo de crisis y avatares y si quieres un poco la marca de agua del Cartesio X, pues está ahí igual del Cartesio Y, o sea que pues en principio yo creo que sí, el mensaje es en el peor momento, más un momento muy especial que fue el COVID, que claramente pues a lo mejor sabemos algo de mercados financieros, pero de pandemia sabemos muy poco, pues que llegó a caer un 12% durante 3 meses y luego lo hemos recuperado en 12 meses. Y sobre todo que nosotros nos venimos por tener una referencia, ¿no?, a largo plazo con la deuda pública a largo plazo, la zona euro, y fíjate que en algunos momentos, en el 18, 19, incluso 20, llegó a ganarnos en rentabilidad desde el inicio en los bonos a largo plazo. Claro, los tipos se fueron de casi 5 cuando empezamos en Cartesio a 0, ¿no? Pero bueno, llega la hora en que se da la vuelta a las tornas y ha caído un 22% de máximos y lleva 2 meses y medio sin recuperar. Está creo que todavía un 12 o un 13% por debajo o más de los niveles. Y es una cosa que a la hora de... ¿Y esto cómo lo haces? Lógicamente esto ha sido 20 años, una gestión muy personalista, pero yo creo que lo que nos distingue es que nunca estamos en burbujas, ni para lo bueno ni para lo malo. O sea, para lo malo es que antes crees que es una burbuja, te equivocas, sube muchísimo, te la pierdes, pero lo que nunca hacemos es intentar comprar arriba, pues la presión de los índices para nosotros es muy relativa. Yo creo que el secreto de conservar y acrecentar tu patrimonio es, nosotros tenemos un estilo más de valor, o sea, tendemos a compañías relativamente baratas, intentamos también tener calidad, a veces no puedes tener las dos cosas, pero la clave yo creo es sobre todo no comprar arriba de todo y no vender abajo de todo, sobre todo lo segundo, no vender abajo del todo. O sea, nosotros en el Cartesio Y, el Cartesio de fondo de bolsa, lo hicimos especialmente bien la crisis financiera porque supimos ver que no solo que el tema macro estaba difícil, muy parecido a lo que estaba, los tipos altos, materias primas subiendo, pero veíamos la bolsa muy, muy cara, ¿no? Entonces ahí lo que hicimos es tener un nivel de inversión históricamente bajo para el Cartesio Y, porque llegamos a un 15-20% sobre inversión, pero cuando realmente el mercado cayó fuerte y el fondo llegó a caer casi he dicho antes, un 20%, lo que no hacemos es, oye, pues ahora que ha caído vamos a venderlo al revés, es lo que poco a poco vamos subiendo niveles. Es un estilo de inversión muy gradualista. O sea, nosotros tenemos muy claro que nunca vamos a comprar abajo del todo, nunca vamos a vender arriba. Lo importante es no vender abajo y no comprar arriba y un poco operar con mucho sentido común y siempre con el precio de las cosas por bandera. O sea, historias hay muchas, para las historias hay que poner los precios siempre, ¿no? Y eso yo creo que es una cosa que a veces te hace ir contracorriente, a veces es difícil, pero bueno, yo creo que al final cosechas resultados. Y luego empatizar para las personas que escuchen este podcast, que como todo en la vida, o sea, tú tienes un negocio, una casa, y en los mercados financieros no es distinto, es siempre, por favor, invertir a largo plazo. A largo plazo no es un año, 2, es 5, 10, 15, es cuando realmente ves el valor primero de un activo y sobre todo de una gestión activa como es la que hacemos nosotros. Pues vamos a adentrarnos un poquito en los fondos y si te parece vamos a empezar por el X. Al hilo de lo que comentas sobre los informes mensuales, que son muy interesantes, siempre los recibo y bueno, pues siempre los leo en detalle. La verdad que están bastante bien, sobre todo por lo que tú dices, por el enfoque de claridad que tenéis en compañías y demás. En el último informe hay una cosa que me ha llamado la atención y quería compartir contigo
porque aunque veo que los mercados un poco están en, vamos a llamar, en máximos, muchos de ellos, sobre todo bolsa americana y demás, veo que tenéis una exposición a renta variable, creo que algo más alta de lo normal, ¿vale? Un 19% en renta Sí, variable. Con lo cual, coméntanos un bueno, poquito, por un lado, entiendo que veis, bueno, pues buen valor y no, futuras. de hecho, sí, hombre, tener un 20%, te recuerdo que este es un fondo, el Cartesio X, que es el fondo más conservador nuestro, que puede tener hasta un 40% en renta variable. Entonces ahora tiene un 19%. Es que yo Hemos estado el 2021. sí, disculpa que te corte, es que yo este fondo muchas Sí, veces dime. lo he visto de exposición a renta variable en un 6, en un 8, en un 10, en muchos informes Bueno, mensuales. eso no es reciente. O sea, tienes que irte al 2000, es verdad, al 2017, Sí, por ahí, sí, 18. bueno, lo leo Ahí históricamente. teníamos. Sí, sí. Sí, ahí teníamos, sí, bueno, es que ahí básicamente no veíamos ni mucho valor en renta variable ni en renta fija, ¿qué quieres que te diga, no? Y lo que ha pasado desde el 2017, 18, esto a partir de 19, es que el mercado se ha bifurcado, o sea, que tiene sectores que son de crecimiento, que se han puesto en las valoraciones para nosotros, no te digo ridículas, pero muy altas, muy exigentes, y sectores que no quiere nadie, véase petroleras, a valoraciones pues francamente irrisorias, ¿no? Entonces eso nos ha llevado a tener pues más bolsa de lo que teníamos en 2017, 18 e incluso 19, pero yo creo que lo que hay que poner en valor este fondo es que este fondo tiene ahora mismo, como en el 2008-9, casi un nivel máximo de inversión en crédito. Tenemos un 74% de crédito de tener pues apenas un 10% en el 2020. Además, nosotros en el 2020 teníamos a lo mejor un 10% del fondo en renta fija, pero con una posición corta en el bono español de casi el 8 o el 9%. O sea, efectivamente teníamos exposición cero a renta fija. Eso es lo que nos ha ayudado a navegar la mayor burbuja de la historia. Esto sí que ha sido equivalente a la mayor burbuja de la historia en renta fija, porque nunca ha estado este tipo de interés en cero o en negativo. Entonces yo te diría que en este fondo, si tú miras, tenemos una cosa que publicamos también, es la línea, o sea, lo que es nuestra exposición en bolsa y en crédito o en renta fija mes a mes durante los últimos 20 años, y aquí hemos estado bajando. La inversión en renta variable, pues hace 2 años era casi el 30-35, que un máximo del 40, y ahora es el 19. Y de lo que va el año hemos bajado del 25 al 19. O sea que está, para nosotros, estar pues a mitad de lo que puede, o sea, está muy neutral, un 20%, donde está un 40%, en lo que estamos bastante sobreponderados es en crédito. O sea, es un fondo que siempre ha tenido un colchón de liquidez muy importante, y ahora, pues liquidez hay poca, habrá un 5% en letras del Tesoro. Vamos, contestando a tu pregunta, ¿por qué un 19 y no un 0? Pues porque vemos las cosas en las que estamos invertidos en general baratas. Nosotros, sabes que solemos tener carteras muy diversificadas. En renta fija, desde luego, tenemos posiciones del 1,5% como mucho del fondo, pero en renta variable también. Entonces, a todos nos gusta hablar de la cartera y no de valores, porque no tenemos, primero, porque tenemos muchos años de Mili y sabemos que cuando tú hablas mucho de un valor o de dos valores, te cogen la matrícula, la ley de Murphy es que ese valor pues vaya peor de lo que tú piensas y te condiciona mucho en la gestión, ¿no? Entonces me gusta hablar de la cartera, pero vamos, en general vemos una cartera que está barata y que creemos que eso, en 5 años, 6 años, vamos a ganar dinero, si no estaríamos al cero, ¿no? O sea, todos pensamos más eso en el largo plazo y vemos, pues oye, además el Cartesio en bolsa, aunque invertimos algo en Estados Unidos, nuestra referencia es la bolsa europea, la bolsa paneuropea, es decir, incluyendo Escandinavia, Reino Unido y Suiza, ¿no? Y la bolsa europea no es la bolsa americana. O sea, la bolsa europea lo ha hecho mucho peor que la bolsa americana, está en descuentos históricos respecto a la bolsa americana, que sí que es verdad que lleva haciendo así unos años, pero bueno, estamos relativamente cómodos. Una bolsa que está en PER 12, renta de por ejemplo del 3,5. Lógicamente el entorno
no es el ideal por la subida de tipos y por todo el ruido geopolítico, y por eso estamos al 19 y estamos al 40. O sea que el mensaje está bajando al X, y lo que hemos intentado además, el X respecto a la Y, en los últimos años ha sido diferenciarlo, se acabe un poquito más. Lo que pasa es que en el X, como los tipos estaban a cero, pues no podíamos diferenciarlos mucho. Pero ahora, gracias a Dios, de alguna forma, sí toma, o sea, ya no puedes decir, pueden existir los tipos, no sé, a 5 o al 6, pero luego ya no podemos decir que en renta fija. O sea, ahora hay alternativas en renta fija, que a lo mejor la renta variable a largo plazo va a ser mejor, pero ahora podemos decir que te paga, y para un fondo conservador, pues tener, como tenemos, una rentabilidad a vencimiento del 7,3%, con un cupón del 5,5%, pues joder, es que esto no lo teníamos desde hace mucho tiempo, ¿sabes? Es verdad que tenemos una renta fija, o sea que no son todos seniors, nos jugamos toda la estructura de capital, entonces tenemos una exposición a híbridos, a T1s, a deuda por debajo de grado de inversión, o sea que tenemos un riesgo de crédito, pues bueno, pues importante, pero que nos paga. O sea, lo importante es que los riesgos, como siempre, no es mucho riesgo bajo riesgo, es te paga o no te paga, está caro o no está caro, o está barato. Y creemos que ahora el crédito que tenemos nosotros es una cartera muy diversificada y que ofrece una rentabilidad, pues que vas a ganar más dinero que un monetario seguro. O sea, tenemos una rentabilidad al 7,2 y con muy poca duración. La duración todavía nos da algo de respeto. ¿Qué duración tenéis actualmente de media en la cartera? Pues tres años solo. Vale. 3 años. ¿Por qué? Porque tenemos, bueno, aparte que los bullets, o sea, la deuda a plazo que tenemos, no tenemos más allá de 4 o 5 años, pero toda la cartera que tenemos de híbridos y de AT1s son instrumentos que resetean a Euribor más X dentro de 2 o 3 años. Es decir, que si el emisor no, lo que sea, no llama al instrumento, tiene que irse a Euribor más un spread que sube, o sea, que tiene un incentivo a llamar ese instrumento. Entonces, la duración es muy baja, y eso, la verdad, nos está ayudando también este año, porque este año pues nuestro índice de referencia ha dado prácticamente otra vez cero, y es posible que sea su tercer año negativo, y nos estamos un 5% arriba, ¿no? Entonces tenemos poca duración. La duración, nunca nos ha gustado mucho la duración, porque es muy difícil saber dónde van a estar los tipos y la inflación, pero yo te diría que oye, ¿por qué poca duración a pesar de estar los tipos donde están? Yo te diría que yo uso un gráfico que lo he puesto, yo escribo un mail en inglés que mandamos al cliente institucional. Hay un gráfico que es un poco básico, pero que a mí me gusta mucho, que es la rentabilidad del bono a 10 años europeo ajustada o teniendo en cuenta dónde está la inflación subyacente. Es una especie de tipo de intereses reales, pero lo que pasa es un poco raro, porque coges bono a 10 años, que es decir, donde el mercado espera que de media estén los tipos los próximos 10 años, versus la inflación subyacente. Pero lo que te dice este gráfico, que es lo que pues estábamos tan negativos en bonos, y hemos estado pues sin bonos, con duración negativa, estando corto del bono español, pues bueno, es que llegamos a estar a niveles, bueno, pues de menos 3,5, pero a principios de este año, del 23, de menos 2,5, menos 2. Entonces ahí ha habido un burbujón, y es que no te compensaba por la inflación. Ahora, o sea, y dices, no, pero esto es reciente, ¿no? En el año, cuando empezó Cartesio, en el 2004, que la gente tampoco sabía lo que iba a hacer la inflación, y nada, este indicador tenía un interés real positivo del 2%, ahora estamos en menos 1,6. Entonces, no es que me fío de los bancos centrales, claro, los bancos centrales son aquellos que te decían lower for longer, que durante un tiempo fue así, pero obviamente el longer es discutible, a lo mejor durante 5 años sí, pero durante 10 o 15 no ha sido así. Luego es gente que te dice que la inflación es transitoria, mira el transitorio y ahora te dicen que no, que la inflación va a ser higher for longer, con lo cual nadie tiene ni idea, pero lo que está claro es que tú, para comprar duración ahora, tienes que tener muy claro
que la inflación va a bajar a niveles del 2%. Y no estamos ahí. La inflación subyacente sigue estando en el 5 o algo así. Entonces, bueno, veremos. O sea, creemos que hay todavía mucho impulso fiscal. La política fiscal nosotros la vemos expansiva todavía. No sabemos el año que viene qué políticas fiscales vamos a tener en Europa. Todo lo que está sucediendo en temas de gasto de defensa, guerras, eso es inflacionista. Inflacionista porque el sector defensa es lo más inflacionista que hay. Tú metes mucho dinero en la economía y no produces bienes y servicios, produces bienes y servicios bastante nefastos, pues para básicamente mover tropas y matar a gente. Y si encima tienes, que no es el caso todavía, no espero que nunca sea, pero una guerra caliente, pues ya es inflacionista porque todas las cadenas de producción salen. No sé qué sea la inflación en Ucrania, pero es una locura, ¿no? Entonces, creemos que o sea, no podemos decir que es una burbuja, pero en términos reales los tipos yo creo que todavía no compensan para coger mucha duración. Es verdad que hemos estado subiendo un poquito la duración, ya no tenemos la cobertura que, como siempre, pues a lo mejor la hemos quitado antes del tiempo del bono de 10 años español, nos quedan 1%, que es como no tener nada, pero bueno, estamos cómodos con una duración cortita, sobre todo teniendo un cupón del 5,5 y una rentabilidad a la call del 7,2 y a vencimiento del 7,5 y una cartera muy diversificada. O sea que estamos tranquilos, que la inflación baja, pues bueno, y baja sorprendentemente, pues lógicamente los bonos a largo recorrerán, nosotros quedaremos un poquito atrás, pero aquí tenemos nuestro cupón y nuestra rentabilidad de rendimiento, que es muy buena, ¿no? Estamos o sea, en el margen, estamos, pues, primero estamos comprando otra vez papel a 5 años, que nunca, no lo hacíamos desde el 2008, 2009, 2010 y ahora lo estamos haciendo otra vez, pero con cuidado. Pues mira, por ponerlo un poco en contexto, ¿vale? Para un inversor conservador, que sabes que ahora hay mucha gente y hay un poco de fiebre por las letras del Tesoro, sobre todo en España y demás, para alguien que quiera tener un horizonte de miras un pelín más allá de una clásica letra del Tesoro, con el Cartesio X, y viéndolo que el inversor lo ve a 3 años, podría tener un fondo en el cual el 80% de la cartera, y si lo deja 3 años, le daría un 7 y pico anualizado, ¿de acuerdo? Sí. Y luego, bueno, pues la parte de ese 20% de renta variable, como tú dices, si no estamos comprando muy caro y vamos a poner una expectativa de valoración baja para la renta variable, que es un 5 o 6%, estaríamos hablando que este fondo le debería de dar al cliente, o estimándolo aproximadamente, más cerca del 20% a 3 años, aproximadamente. ¿Qué otra cosa? Yo creo que le puede dar un 5, 6% anual, sin nada, bueno, incluso más, depende de lo que haga la bolsa, pero efectivamente, nosotros, ¿por qué hemos cargado tanto en renta fija, en crédito? Porque es que decimos, este es un fondo que tiene un TAE a 20 años del 3,6%, y ahora tenemos una cartera de crédito que nos está dando un 7,2%. Pues claro, hay que estar bastante cargado de esa cartera de crédito. Es verdad que es una cartera de crédito, o sea, que puede haber defaults, pero pues tenemos una cartera muy diversificada por emisor y por sector. O sea, no hay ningún emisor que tenga más del 1,5 o 2% del fondo, ¿no? Que eso es clave en un fondo de renta fija conservador, ¿no? Entonces sí, pues mira, tú dices, vamos a poner a grosso modo, pues 80 por 7 es un 5,6, que la bolsa, ponga la bolsa no gana en 3 años, pues sí, puede dar un 5%, puede dar un 5%, y luego si los tipos bajan, pues algo de duración tenemos, o sea que algo también coges por ahí. Pero sí, o sea, nosotros creemos que el X en los próximos años, y de hecho lo estamos de alguna forma, lo estamos mostrando este año. O sea, el fondo lleva un 5% en 9 meses. ¿Sabes? Por la regla de 3, pues son 6,5, ¿no? En fin, que yo creo que
que sí, es un fondo conservador. Y luego el problema de las letras, que ojo, las letras donde estén, al 4, pues es mejor, desde luego, que las letras en negativo, pero las letras yo creo que a largo plazo no es una inversión. Un momento tienes que bajarte de ese carro, ¿no? Y todavía hoy la letra al 4% no te está protegiendo de la inflación. Ni cartera de renta fija sí te protege de la inflación. La bolsa a largo plazo sí te protege de la inflación. Entonces no tengamos demasiada ilusión monetaria. ¡Qué bien! Un 3, un 4. Sí, pero es que la inflación está en el 5 y a lo mejor no baja en un año como piensan, ¿no? Entonces hay que mirar siempre en términos reales, que es lo que la gente no ha visto en renta fija. O sea, le daban un 1, un 2% a 10 años y estaban encantados. Digo, pues si la inflación está en el 2,5 y la bolsa se va al 3,5, o sea, ha sido una verdadera locura. Entonces yo creo a la gente le diría, siempre piensa en términos reales. Lógicamente, y no sé, el tipo de intervención se pone en plan Mariano Rubio mode, o sea, se ponen los tipos al 15% de la inflación, al 5%, bueno, pues eso, ahí sí te compensas, tener ahí un poquito de letras o monetarios, o sea, probablemente en ese momento estará tan barata la bolsa que a largo plazo te compensa. Y luego, estaba viendo hoy, porque tú imagínate que estás a finales del 2019 y no sabíamos lo que iba a pasar. De lo que ha pasado ha sido una pandemia, ha sido la guerra de Ucrania, ha sido pues la mayor tormenta de tipos del mundo mundial. Y tú me preguntas, tú dices que yo tengo visión perfecta en diciembre del 2019 y va a pasar todo esto. ¿Tú qué dirías que va a ser el mejor activo? O sea, que la inflación se va a disparar a veces al 10%. O sea, ¿qué activo te va a batir la inflación? Que cualquiera dice, oye, pues la renta fija claramente que estaba en rentabilidades mínimas del 1 o lo que sea, efectivamente la renta fija ha sido un muy mal activo el 19. Pero curiosamente, la renta variable que ha dado más que la inflación, casi 2 o 3 puntos más que la inflación. O sea, la renta variable, incluso en periodos muy cortos, es un periodo muy complicado, te ha protegido del riesgo de la inflación. Es verdad que eso tampoco lo sabías, el impulso fiscal, la respuesta fiscal en Europa, en Estados Unidos ha sido brutal. Y eso pues a lo mejor no lo sabes, que es pandemia, guerra, la economía se contrae en depresión y no ha pasado eso, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay que pensar en términos reales y a largo plazo. Yo, o sea, ¿qué tengo en liquidez? Pues dinero que vaya a usar, que vaya a necesitar en los próximos 12 meses. Si no, hay que invertir a largo plazo. Hombre, si eres más conservador, pues mejor tienes un colchón de liquidez mayor. Pero ahora mismo yo creo que en los mercados de crédito, de renta fija, tú tienes suficientes cosas para salir un poco de la letra. O sea, nosotros teníamos pues casi el 80% o 70% del fondo en letras. La gente nos decía, no, pues que hay que invertir, vamos, da igual, invierte en tipos, invierte. Y no veíamos valor, y al final esto nos ha ayudado. Ahora sí vemos valor en crédito. O sea, puede ir peor, se pueden ir los spreads, pueden subir mucho, todo es posible. Entonces, al final, cuando piensas en el corto plazo, todo es posible, pero vamos a largo plazo. Yo pues duermo muy tranquilo, una cartera muy diversificada que te da un 7,2 que tiene un cupón, o sea, el 7,2 a la call. O sea, tenemos emisiones que están cotizando por debajo de la par. Pero bueno, me da un cupón, o sea, cojo solo el cupón de mi cartera, lo divido entre al precio al que cotiza la deuda que tenemos un cupón del 5,4%. O sea, le estoy sacando a mi cartera más que la letra, aunque me pague el cupón, ¿sabes? A los precios actuales. Con lo cual, pues sí, yo creo que para un inversor conservador, el X es un mucho mejor fondo de lo que era hace 3 o 4 años o 5, claro, ¿sabes? Donde teníamos unas posiciones de liquidez. Pero bueno, ahí lo que hemos hecho ha sido, pues eso, no meternos en líos y comprar duración. Oye, voy a comprar deuda de lo que sea, de compañía X, porque es una gran compañía, al 2% a 5 años. Pues has hecho un pan con unas tortas. O sea, a vencimiento tendrás un 2%, pero mientras tanto estás en negativo. correcto. Bueno, pues vamos a ir pasando, si te parece, al Cartesio Y, al otro fondo vuestro, ¿vale? Que ya tiene una exposición más elevada a renta variable. Y prácticamente lo que tiene es
Es renta variable. Vamos a darle una vuelta. ¿Qué Sí. exposición tenéis en el momento actual? Pues ahora mismo un 88%, que es una posición también históricamente, o sea, igual que yo te diría que en el X la posición en bolsa no es históricamente alta, es un 19%, puede estar a un 40%, KCSY es un fondo 0-100, o sea, lo que pasa es que nosotros creemos en el activo a largo plazo, entonces para tener muy poca nivel de inversión, pues tenemos que ver las cosas realmente hipernegativas, como quizá la veíamos en el 2006, 2007, 2008. Ahora tenemos un 88%, que, bueno, pues yo creo que es un nivel alto, pero claro, vemos la cartera, que a nosotros nos sale que puede valer perfectamente un 40% más de los niveles actuales y estamos cómodos, ¿eh? Vamos, cómodos. O sea, pensamos que el entorno es más hostil de lo que era hace un mes o 2 meses, porque ha pasado cosas muy gordas en deuda pública, más luego todo el ruido geopolítico, pero lo que ha pasado en renta fija, ¿sabes? En el mes de septiembre, pues es potente, ha habido, y eso es competencia, quieres que no, ¿eh? Eso es competencia. Pero te diría que si estás muy asustado a esto, pues tienes la opción del X mucho más conservadora. Vamos, estamos invertidos al 88%, con una cartera que pues de media está a un PER de alrededor de 9,7 con 10 veces, rentabilidad proyendo del 5%, y compañías que tú decías antes que el mercado está al máximo, este fondo y la renta variable y con máximos en julio, pero hay compañías que tenemos en cartera que están muy cerca de máximos, la mayoría está muy por debajo de máximos. O sea, tenemos cosas pues que no están en máximos de para atrás y sobre todo no están en máximos de valoración. O sea, si hablas pues, de la posición más grande de la cartera, que es Total Energies, esto es una posición, es la petrolera francesa, que todos conocéis, que la compramos a finales del 2020 y estaba mirando esta mañana, curiosamente, esto es cuando había pues un furor tremendo sobre todo lo que son energías limpias. Bueno, pues desde entonces Total Energies nos ha subido un 140% y el ETF de energías limpias, que incluye pues todas las stocks desde lo que quieras, Gamesa, Solaria, Iberdrola, EDP, Ørsted, eso cae un 50%. O sea, hablando del valor, hablando de las modas. Eso es muy peligroso. Bueno, pero Total Energies, compañía que tenemos en cartera, que como gracias a Dios todas las eléctricas están integradas, todas las eléctricas, todas las petroleras integradas, está para nosotros muy barata, o sea, muy barata implica, pues eso es un PER 7, una rentabilidad por dividendo más recompra de acciones del 10%, con un dividendo cubierto, pero la razón por la que tenemos Total Energy es porque las petroleras a veces muchas veces han sido una trampa de valor, han sido sectores o empresas que han sobreinvertido, que estaban muy pendientes del precio o sea, que el precio del petróleo se iba a 50 y ya no generaban caja ni dividendos. Y estas compañías, la verdad, les ha ido muy bien sí que es no sé la locura, la tendencia a esta realidad, todo el tema del CO2, etcétera, el ser los demonios del mercado, porque básicamente han cambiado muchísimo su perfil. Entonces, hablando de Total Energies, que dicho eso, Total Energies ha sido, desde luego, de las petroleras europeas con diferencia la más fuerte y la que mejor siempre ha invertido. De hecho, fue la única petrolera que no recortó el dividendo durante la pandemia, lo mantuvo. Pero nosotros miramos mucho en las petroleras lo que es su punto muerto de cash flow, es decir, qué nivel del petróleo necesitan para no endeudarse o encima pagarnos el dividendo, ¿no? Entonces, si miras en el caso de Total Energies, es una compañía que en el 2013 estaba a un precio del petróleo de casi 160 para podernos pagar el dividendo y no endeudarse, y ahora el precio del petróleo que necesita es 47. Es decir, ha hecho un cambio tan brutal en su cartera, básicamente vía desinversiones, invirtiendo menos. Es una compañía que invertía básicamente casi 30.000 millones de dólares al año en el 2013. Ahora invierte en un plan de inversiones del
y muy acotado, ¿no? Entonces, claro, es una compañía que básicamente se puede ir, o sea, para que deje de pagarnos ese 11% casi que nos da de dividendos y recompras, el precio del barril se tiene que ir a 50, está ahora a 90. Y para que deje de pagarnos el dividendo, pero no se endeude, que es un problema, las compañías han tenido demasiada deuda, tiene que irse el precio del petróleo a 25. Es decir, ha cambiado radicalmente su capacidad de generación de caja. No solo eso, lógicamente no son tontos y ven por el mundo, entonces ellos creen que el petróleo, el gas o los combustibles fósiles son necesarios todavía durante unos años, y yo creo que posiblemente más allá del 2030, pero están ligados, es el segundo jugador mundial en gas. Es una energía de transición muy importante en todo lo que es el tema del CO2. Y no solo eso, lo que está haciendo es para nosotros, de las petroleras cotizadas, europeas desde luego, bueno, y americanas también, es la que tiene una estrategia con más sentido de largo plazo, de integración y de rentabilidad en todo lo que es energías renovables. Entonces, es una compañía que en el año 2030 el 20% de su cash flow, de su beneficio, va a venir de renovables, pero más renovables integradas. O sea, ellos lo que buscan es tener una flota de renovables junto con plantas de generación de gas para básicamente ser una eléctrica más, lo único que no va a tener redes de distribución. Pero va a ser como, imagínate, una Iberdrola, pero mucho basado en la generación de renovables, tanto eólica como solar, simplemente que no va a tener redes como tiene Iberdrola de distribución, ¿sabes? Que juntan, que van entre estados, países, eso, y son un elemento regulado. Es una posición merchant y muy rentable, porque el problema cuando el sector petrolero se puso a invertir en renovables, yo creo que el miedo que tenía la gente es, ya verás, están jugando con jugadores muy potentes que llevan muchos años, van a destruir valor, y yo creo que todo lo contrario. O sea, yo creo que no están destruyendo valor y no lo van a destruir, sino que lo van a crear. Entonces yo creo que nosotros vemos el sector petrolero en total, en concreto. ¿Me escuchas? ¿No? Sí, sí. No sé qué ha pasado. Sí, que es una pieza clave de la transición, o sea, la transición energética que va a suceder. Pensar que se puede hacer, igual que no piensas en hacer la transición energética sin Iberdrola o sin Gas de France o sin Endesa, pues hacer la transición energética sin Repsol, Total, Chevron, es ser totalmente naif, ¿no? Entonces el mercado les ha penalizado mucho y siguen estando muy baratas a pesar de esa subida que te he comentado. También es verdad que venían de precios muy altos. Entonces eso es pues es la mayor cuestión del fondo, pero ¿es el 20% del fondo? No, pues es el 4,5%, ¿no? Pero es una posición que yo creo que, bueno, pues te quería comentar a la hora de ver cómo pensamos, ¿no? Estás comentando un poco el tema de estimaciones a la baja para pagar el dividendo, para pagar la deuda, etcétera, sobre los $47. ¿Tienes alguna estimación al alza si, por ejemplo, el petróleo estuviera durante una temporada, vamos a llamarle un poquito larga, por encima de los $100 en esta compañía? Porque en ese caso también se iría a lo que es la... Sí, claro. No, ellos, de hecho, han subido últimamente su objetivo de payout, o sea, de qué porcentaje del cash flow pagan. Han subido del 35 al 40. Pues, hombre, si el precio del petróleo, esto tendría que hacer los números, ¿no? Pero si el precio, y hablaría con nuestro analista, que es la compañía, pero si el precio del petróleo que se queda en $100 durante los próximos, no sé, 3 años, pues no me extrañaría que nos pague una rentabilidad del 14% o algo así. Sin lugar a dudas, un 14% y vamos, con la gorra. ¿Y cómo estáis dentro del fondo en distribución sectorial? Es decir, has hablado de Total Energy. ¿A qué sectores está más expuesto el fondo? Pues mira, a ver, energía, tenemos
un 9,7. Uh-huh. El mayor sector es materiales. Materiales que, claro, en nuestro caso incluye cosas como Glencore, Covestro, que es una compañía parece que nos van a opar este año. Tenemos Acerinox, en fin, pues ese tipo de Heidelberg, cementeras, diría industria pesada, muy barata, pero barata que nunca, que están los beneficios en máximos de los últimos años y valoraciones, a menos que diría que en mínimos de los últimos años, pero desde luego, pues no sé, a un 40, 50 por debajo de la media de los últimos 10 años. Es decir, tienes compañías como Acerinox cotizando a valor contable. Acerinox es una compañía que seguimos desde que tenemos pantalón corto y es una compañía totalmente amortizada, etcétera, y que esté a valor contable, pues te dice mucho, ¿no? Aparte de multiplicador de beneficios, rentabilidad por dividendo, que está recomprando acciones en su vida, ha recomprado acciones Acerinox. Heidelberg es la compañía que está a PER 7, PER 6, las cementeras están subiendo precios porque tienen que invertir en reducir las emisiones de CO2 y eso les da pie a, lógicamente también, invierten más para reducir emisiones de CO2 y suben precios. Y la demanda, el coste del cemento en el sector construcción es muy bajo, es un 2-3% de los costes. O sea, que es una cosa que al final son oligopolios, son pocos productores, es un producto local que viaja mal. Entonces, pues las cementeras vemos que tienen una capacidad de generación de beneficios y de cash flow inaudita y con una valoración muy baja, ¿no? Igual nos pasa con los Glencore, con los Río Tinto. O sea, son empresas o negocios con barreras de entrada altas, con una valoración muy barata. Cuando digo muy barata es eso, pues multiplicadores de 5 o 6 veces, de cash flow del 12-13%, rentabilidad pudiendo del 6-7%, y que están campeando en general muy bien. Bueno, de recesión, es que no ha habido recesión todavía, ha habido pues una ralentización y por ende la haya más, ¿no? Pero que yo creo que ahí estamos muy tranquilos. O sea, ese es 15%. Luego, ¿qué más? Tenemos poco en consumo estable, tenemos un 8% en 12% y quizá, ¿qué es lo que no tenemos? Tenemos poco, tecnología. Tecnología tenemos solo un 1,8%. Que ahí básicamente tenemos Microsoft y que la tenemos desde hace mucho tiempo, que creo que lo hemos comentado a veces cuando estábamos en mitad de la pandemia y tal, y tenemos Alphabet es más importante ahora que Microsoft, ¿no? Y ¿qué más? Te diría financieros, esta posición bancos, estamos fuertes en bancos, nunca hemos tenido tanto banco, tenemos Banco Santander, Crédit Agricole, tenemos Allianz, Unicaja, y es lo mismo, sabemos, ahora los tipos están subiendo, eso es bueno para los márgenes de intereses netos, tienen los bancos más capitalizados que nunca, por lo menos en los últimos 25 años, están también teniendo un dividendo más recompras de capital del 10%, o sea, tienen como muchos sectores, están muy baratos, con una posición de cash flow muy fuerte, y eso explica el nivel de inversión especialmente alto. O sea, me cuesta mucho explicar el nivel de inversión si hago un análisis facilón de top-down. Bolsa en máximos, tipo de interés en los niveles más altos de los últimos 15-20 años, lío bélico, etcétera, o lío geopolítico, pero al final nosotros vamos a las compañías. Entonces vemos que se están batiendo muy bien el cobre, que están generando mucha caja, que tienen valoraciones muy atractivas y entonces pues digamos, oye, pues hay que estar tranquilo, ¿no? Porque si compras y vendes a raíz de cada titular geopolítico, pues te vuelves loco, ¿no? Entonces ahí estamos. O sea, yo diría compañías en general muy baratas, o sea, ese PER 9,7 pues sale de algún sitio, rentabilidad perdiendo el 5,2. Tenemos compañías como en utilities, estamos también altos, tenemos ahí un 8,5%, cuando el índice pesa el 4,2%, o sea, tenemos Engie, tenemos Enel, tenemos Vinci, tenemos dos compañías de autopistas, una en Brasil y otra en México, con tires excepcionales.
bueno, pues ese tipo de compañías. O sea, si quieres mucho vieja economía, que yo creo en la que se ha invertido poco y que se ha quedado pues en valoraciones muy atractivas. Tenemos pues eso, pocas cosas de moda, y la tecnología que tenemos, yo creo que diría que es tecnología rentable y esencial, y en un peso pues que dadas las valoraciones pues es bastante asumible, 1,8, y además que en Europa, si quieres jugar pues Google y Microsoft, en Europa no hay nada parecido, ¿sabes? O pues si quieres jugar Amazon, pues o compras Amazon o no hay nada igual en Europa, ¿no? Entonces eso es lo que hay. Pues yo me quedaría un poquito Esto, bueno, con este mensaje que comentas, es decir, que hay que estar tranquilo dentro de todo el ruido que hay, porque en líneas generales las valoraciones que tenéis son baratas, con lo cual, bueno, pues a valoración barata el futuro debería ser razonablemente bueno en cuanto a rentabilidades razonables tirando a buenas. Y me quedaría un poquito para los oyentes con ese mensaje, que muchas veces hay mucho ruido, mucho guerra para arriba, para abajo, patatín, patatán, pero al final, quiero decir, tienes que verlo desde el punto de vista de las valoraciones y no muchas veces desde el punto de vista de la narrativa, que siempre la narrativa van por otros lados. La narrativa es los periódicos, los medios de comunicación y las redes sociales, lo que venden es eso, depresión, malas noticias, si no, no venden. Correcto. O sea, siempre cuento la historia que me la contó, no sé, creo que un profesor que me dijo que había habido un periódico de buenas noticias, solo de buenas noticias, y cerraron a los meses, probablemente porque no encontraban suficientes, y si las encontraban no interesaba a la gente. O sea, a la gente lo que interesa es el morbo, la violencia, las malas noticias. O sea, las buenas, y hoy en día con las redes sociales, que son altavoces de toda la mierda, en general, pues a quién le interesa una buena noticia. O sea, es como eso, pues si hablas de la Iglesia, te van a decir todos los horrores de la Iglesia, y las buenas labores de la Iglesia, pues no te la van a decir. Si hablas de los musulmanes, pues todo un desastre, y hay un montón de gente que hará su trabajo, contribuye a la seguridad social, son gente encantadora, pero lo que vende es lo otro, ¿no? Entonces, hay que luchar contra ese ruido, abstraerte, intentar invertir a largo plazo, que es la única forma de invertir. Y lo que tú dices de las valoraciones, pues es verdad, pues renta fija es más fácil, pero renta fija es week. What you see is what you get. O sea, un tipo del 2 es un tipo del 2. Y si los tipos suben al 5 y la inflación es el 6, pues estás muerto. En renta variable es un poquito más ciencia, pero nosotros pensamos que también importan las valoraciones. Entonces, si hay gente que ya se ha olvidado del Shiller Peak, el Shiller Peak es el PER ajustado por la inflación de los últimos 10 años, que en Estados Unidos está altísimo, está, pues no sé, como un 40-50 por encima, por debajo de su mediana. En Europa está en la mediana, pero es que en muchos de estos valores, pues a lo mejor está, no sé, a un 70-60% de la media de los últimos 50 años. O sea, Bayer, por todos los problemas que tiene legales, es una compañía que es verdad que es compleja, que ha tenido problemas, pero cotiza a PER 6. Y, joder, pues se entera poniendo el 6. Pues oye, Bayer, estos temas legales se solucionarán, no se va a llevar por delante, y pensamos que bueno, pues que compensa esa demanda, habrá que eso, aguantar, ¿no? Y nosotros, una compañía value, estamos ahí en valor, a base de nivel de inversión e intentar comprar bien, y hemos tenido errores como todo el mundo, pues la bolsa hizo máximos en julio, y este fondo también ha hecho máximos en julio, máximos históricos. O sea, que no quiere decir que por ser más value, pues oye, es que no te enteras y solo se puede comprar el Nasdaq, lo demás olvídate. O sea, el Nasdaq el año pasado perdió dinero, las energías limpias han perdido 50% de máximos, y nuestro fondo, pues el año pasado cayó solo 1,4%, el fondo de bolsa nuestro, o sea, que griega. O sea, que paciencia, saber que en principio debería estar el cliente en buenas manos, que se compra baratos al final, y con cierta calidad de evitas posiciones de deuda en una cantidad diversificada, eso paga y nos ha pagado, y esto es un negocio. O sea, tú no puedes valorar un fondo por lo que haga en 2-3 meses solicitud de inversión, o 3, 5, o sea, eso lo de la CNMV y todas estas cosas de inversión a 5 años, pues sí, el que invierte a de seguridad tiene que invertir a 5 años como mínimo, y en el equilibrio te diría a 3 años como poco.
Y ahí pues se podrían ver los frutos y nada más. Que he encontrado un buen rollo. Pues fenomenal. Yo también me quedaría un poquito también con esto último que dices, es decir, con alguien que escuche el podcast y que en un momento les interese invertir en vuestros fondos, que tenga paciencia, que está en buenas manos y que va a ir de la mano con alguien que tiene una experiencia de más de 20 años gestionando fondos, con lo cual ya hay un expertise y una, quiero decir, una experiencia. Sí, un expertise y una forma de hacer las cosas. Claro, y que la gente ya nos ha visto por muchas crisis y sabes cómo reaccionamos y ya nos conocemos los unos a los otros, sabemos los puntos fuertes, somos un equipo fuerte y eso también es importante, porque yo he visto muchos grupos en gestoras que al final hay mucha tensión entre ellos y en momentos claves toman decisiones erróneas o hay uno que lleva la voz cantante, aquí somos varios, a la cogestión. Tiene el problema que a veces las decisiones son lentas, un poquito frustrantes a veces, pero también es importante escuchar al contrario y a veces, ¿sabes? Evitar el error del contrario es tan importante como que tú aciertes, ¿no? Pues nosotros creemos mucho en una gestión colegiada, en un equipo que nos conocemos, que llevamos muchos años juntos y eso pues yo creo que aparte que hay que poner en valor que los resultados hablan por sí mismos. Son los resultados yo creo que más que razonables en momentos muy difíciles. Porque sabes, también en el mundo de los fondos, de hecho creo que te mando a ti una comparativa que tenemos de los fondos Cartesio con pues, los fondos extranjeros más comercializados en España y lo que ves es que no sé si hay solo de los 30 fondos más comercializados en España, creo que solo hay 2 o 3 que tienen nuestra historia, porque los fondos, por eso, cuando empezamos me acuerdo que era el fondo que hay que comprar es el GLG Capital Appreciation Fund, pues si el fondo implosionó y ya no existe, o se fusionó con otro, ¿sabes? Hay que comprar el Hussman no sé qué, pues el fondo ya ha ido fatal, o sea que hay muchísimos más fondos que empresas y el ratio de mortalidad entre los fondos es enorme. Por eso es a veces frustrante. Pues yo diría cualquiera que invierta en fondos, o sea, que invierta en largo plazo, que vea que el fondo, que no es un fondo que salió hace 3 años al calor de una moda, sino que tiene un equipo gestor detrás que ha estado muchos años, que tiene un track record, que tiene una alineación de intereses con el partícipe y estoy seguro que a largo plazo pues le va a ir bien. Claro, no solo eso, porque yo sí que leo detenidamente los informes que envías de la comparativa, que son muy, muy ilustrativos. Yo con muchos clientes se los enseño, sino que hay muchos fondos que es verdad que tienen un historial muy largo, pero a lo mejor han cambiado 3 veces de equipo de gestión, con lo cual, pues es que el historial tampoco te sirve de mucho porque no es lo mismo que el fondo lo maneje 3 personas, pero luego desde el 2004 al 2009 se vayan, vuelvan en el 2014 otras 3, otras 4, es decir, es que debería ser casi un fondo nuevo. Entonces, eso también muchas veces, sí. Y a veces el cliente no lo ve. A veces cambia, sí, totalmente de acuerdo. Además, a veces cambia el tipo de gestor y encima cambia también el proceso de inversión. Correcto. Te cambian las 2 cosas. ¿Sabes? Claro, el fondo se llama igual, pero ya no tiene nada que ver. Correcto. Entonces también tienes que ver, o sea, no solo que el nombre del fondo es el mismo, sino que el equipo sigue siendo el mismo, que casi es lo más importante. Bueno, Fernando Alonso hubo unos años que estaba en Ferrari, y luego cambió y lo cambió un par de veces, con lo cual, quiero decir, el Ferrari no siempre lo lleva Fernando Alonso, ¿no? Un poco. Pues aquí seguimos, yo te diría que no seguimos con el Ferrari, seguimos con el Volkswagen. Bueno, sí, con los mismos al volante. ¿Sí? Yo escuché, no sé si fue a ti, pero la verdad que hace tiempo, o a un socio tuyo, no recuerdo muy bien a quién, pero bueno, muchas veces también se lo comento al clásico cliente que puede invertir en Cartesio, y hiciste un símil que a mí siempre me gustó bastante, y era el que decir, nosotros hay 2 formas de ir Madrid-Bilbao. Una es que lo puedes hacer en 3 horas, bastante deprisa, y en un momento puedes tener muchos sustos porque te puedes salir en muchas curvas, o puedes ir Madrid-Bilbao en 4 horas y cuarto, sabes que vas a ir no te van a poner ninguna multa para empezar, y segundo, pues es muy difícil que te salgas en alguna curva, porque nunca vamos a pasar de 130. Entonces, ese símil a mí me gustó bastante en el hecho de que, bueno, vas a ir más tranquilo, pero vas a ir más seguro.
Mismo camino, pero diferentes formas de recorrer. Eso es el símil que usa Juan Antonio, y cuando va a Bilbao usa Bilbao, cuando va a Alicante usa Alicante. No recordaba muy bien si era sí, tuyo, de algún socio tuyo, sí. pero siempre me quedó grabado a fuego porque es un símil de una forma de gestionar diferente, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Sí, es tranquila, es gradualista, es intentar no dar volantazos, sobre todo en el peor momento, que se pueden dar volantazos. Mejor si pegas un volantazo en un momento dulce, pues bueno, la probabilidad de equivocarse es menor. O sea, volantazo quiere decir, oye, me ha ido muy bien, me bajo el nivel de inversión a la mitad y aciertas. Oye, pues a lo mejor puedes no haber acertado, pero bueno, por lo menos ya quedado hecho, ha sido un momento dulce. Lo peor es pegar ese volantazo cuando ya está todo el pescado vendido, ¿no? Y eso es lo que nosotros no intentamos y vamos a nosotros. Somos muy gradualistas. O sea, si ves las líneas nuestras de distribución de activos, pues o sea, no nos levantamos iluminados un día, venga, hay que comprarlo todo, venga, vamos a subir 20 puntos en el nivel de inversión, o al contrario, qué horror, ¿sabes lo que está pasando en la guerra de Ucrania? Vamos a venderlo todo. O sea, son cosas que en el tiempo se diluyen y lógicamente tienes que ser vitalmente optimista. Yo creo que invertir en renta variable tienes que tener una visión de que es un activo real, que va a ir a más, como el PIB mundial, que te va a proteger de la inflación, y que si estás en buenos negocios, con buenos gestores, pues al final va a ser, lógicamente, momentos más difíciles, más fáciles, pero a largo plazo es la única forma de crear riqueza y de proteger tu patrimonio, ¿no? Perfecto, pues fenomenal. Yo creo que ha quedado bastante bien expuesto toda la temática, actualizado los fondos y demás, con lo cual, pues ya sabes, como dice el refrán, habla ahora o calla para siempre. Si ves alguna cuestión más adicional que quieras comentar, es el momento. No, yo creo que ya he hablado demasiado. Perfecto. Creo que y ya está bien. Solo que, pues, sabes, los que escuchan el podcast, que tengan una pregunta, te la pueden dirigir a ti o a nosotros, que estamos siempre abiertos. Nosotros, una cosa que nos distingue es que no tenemos no damos la brasa a los clientes, no tenemos un departamento comercial. Los comerciales somos nosotros y somos muy accesibles, tanto al teléfono como por escrito. Y no tenemos ninguna magia negra ni nada que esconder. Las posiciones, los fondos son muy fáciles de entender y saber lo que tenemos y saber. Lo importante es cuando un cliente tenga un fondo que sepa por qué va bien y por qué va mal. La mejor forma de saber eso es tener información. Entonces, si yo ahora te he hablado de Total Energies, mañana, por lo que sea, el precio de petróleo que hay a 50 y un escándalo con Total Energies, y por ellos cae un 50%, pues lógicamente sabrás tú que estos hombres tienen Total Energies. Tengo una caja oscura, una caja negra que no doy información, es muy difícil saber lo que está pasando. Pues nosotros siempre damos la información y estamos muy abiertos a hablar con cualquiera. Fenomenal. Pues nada, te agradezco mucho tu tiempo, que te hayas pasado por aquí y que nos hayas comentado un poquito todo lo relevante de Cartesio. Pues gracias por invitarnos. Bueno, pues como siempre me despido de todos vosotros. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco que le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.